Bueno, hola chicos, hoy vamos a hacer el trabajo práctico número 2 que corresponde al tema cinemática. En este laboratorio vamos a hacer 3 experiencias. La primera experiencia, movimiento rectilíneo uniforme. La segunda experiencia, movimiento rectilíneo uniformemente variado. Y la tercera experiencia, tiro oblicuo. Bueno, en la primera experiencia, que corresponde al movimiento rectilíneo uniforme, el objetivo de esta experiencia básicamente es hallarnos diagramas característicos que identifican el movimiento. En esta primera experiencia vamos, como ustedes saben, en un movimiento uniforme, la velocidad permanece constante a lo largo del tiempo. Nosotros sabemos que si una partícula o un móvil recorre espacios iguales en tiempos iguales, es una de las características de un movimiento con velocidad constante. Si eso nosotros lo llevamos a un par de ejes cartesianos donde colocamos posición versus tiempos, como les acabo de decir, el diagrama característico va a ser una recta de pendiente positiva, ya que el móvil va a recorrer iguales desplazamientos en iguales periodos de tiempo. Como les dije, en este tipo de movimiento, la velocidad permanece constante a lo largo del tiempo. Si nosotros ahora vemos en un par de ejes coordenados, colocamos la velocidad en las ordenadas y el tiempo en las abscisas, vamos a tener que si tenemos un determinado valor de velocidad, el mismo va a permanecer constante a medida que el tiempo transcurre. Y aunque nosotros sabemos que en un movimiento uniforme la aceleración es igual a 0, nosotros en nuestra experiencia vamos a graficar, ya que seguramente no tendremos valores todos iguales a 0, sino que en nuestra parte experimental tendremos valores positivos, valores negativos y en muchos casos valores igual a 0. De cualquier manera, el diagrama ideal para este tipo de movimientos directamente es una recta que coincide con el eje de las X, es decir, que la aceleración en este tipo de movimiento es igual a 0. Ya después en la experiencia veremos la descripción del equipo y, como les dije, trataremos de verificar en forma experimental los diagramas en un determinado equipo de laboratorio y los compararemos básicamente con los diagramas ideales que identifican el movimiento, en este caso el movimiento rectilíneo uniforme. Bueno chicos, vamos a ver ahora la segunda experiencia, que es el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Bueno, al igual que en la experiencia número 1, nosotros vamos a ver ahora los diagramas ideales que identifican a este movimiento para luego, en la parte experimental, compararlo con los diagramas que nos den justamente en los experimentos. En este tipo de movimiento, la aceleración permanece constante a través del tiempo. Y nosotros tenemos que un móvil o una partícula en este tipo de movimiento va a tener iguales incrementos de velocidad en iguales periodos de tiempo. Eso si lo llevamos a un diagrama velocidad versus tiempo, vamos a tener iguales incrementos de velocidad en iguales periodos de tiempo. Eso se traduce en una curva de este tipo, donde tenemos una recta de pendiente positiva. En este tipo de movimiento, el diagrama ideal característico de posición versus tiempo va a responder a una parábola con la siguiente ecuación que ustedes han visto en teoría. X es igual a x0 más b0 por t más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. La curva que nosotros vamos a tener es una curva de este tipo, una curva cuadrática, que es el diagrama característico para este tipo de movimiento en lo que respecta a posición versus tiempo. Por último, nos quedaría el gráfico ideal de aceleración versus tiempo. Como hemos dicho,
en este tipo de movimiento la aceleración va a permanecer constante a través del tiempo. ¿Qué implica eso? Vamos a tener una recta paralela al eje de las ejes. Es decir, a medida que transcurre el tiempo, voy a tener exclusivamente una aceleración. Lo mismo que en el caso anterior, ustedes van a tener los diagramas experimentales que hagamos en la experiencia, se van a tener que asemejar a estos diagramas ideales que son los que identifican este tipo de movimiento. Hola chicos, bienvenidos a este laboratorio. Este es el laboratorio número 2 y les quiero mostrar este equipo con el cual vamos a realizar dos experiencias que son la experiencia número 1 de movimiento rectilíneo uniforme y la experiencia número 2 de movimiento rectilíneo uniformemente variado. Lo que observan acá es un riel de marca Pasco, un riel propiedad de la universidad, que como pueden observar es un riel recto de 2 metros de longitud, que posee una forma particular. Si ustedes lo observan en un corte transversal, pueden observar que tiene una forma romboidal, un área transversal romboidal, de manera que adentro es hueco y en las dos caras superiores puede sostener este carro, que es ni más ni menos que un carro metálico en forma de B corta invertida que calza justo sobre el riel. Esta es la parte principal del equipamiento, el riel y el carro. Muy importante, les describo bien el equipo porque lo vamos a utilizar a lo largo de toda la cursada para otras experiencias. Este riel tiene la particularidad de que a lo largo de toda su longitud posee una serie de orificios pequeños que permiten la salida de aire desde el interior hacia el exterior del riel. ¿Cómo logramos eso? En el extremo que está a su izquierda, este extremo del riel, nosotros podemos conectar una fuente de aire, un soplador, que inyecta aire en el interior del riel y ese aire sale por toda la serie de orificios que tiene el riel a lo largo de su longitud. De esa manera obtenemos un colchón de aire que permite disminuir el rozamiento entre el carro y el riel al separar las superficies por el colchón de aire. ¿Por qué hacemos eso? Justamente porque el rozamiento es una fuerza que produce que se pierda energía y en la mayoría de las experiencias nosotros queremos dejar a un lado el rozamiento y no tenerlo en cuenta. Por último, les menciono que vamos a utilizar en estas dos experiencias en particular como sistema de medición un sensor de movimiento, que es este dispositivo negro que ven acá, sostenido por un pie universal, y esta veleta, que es la que va a ser detectada en todo momento por el sensor de movimiento. A medida que el carro se desplace a lo largo del riel, el sensor de movimiento va a estar detectando la posición. Y además, como el sensor de movimiento está conectado a una computadora por este dispositivo que es una interfaz, que lo que hace es traducir la señal electrónica que manda el sensor de movimiento a la computadora para que la computadora la pueda entender, vamos a poder manejar la información directamente con un software en la computadora. De esa manera vamos a tener en todo momento datos de posición y tiempo, ya que la misma computadora puede registrar con un cronómetro interno el tiempo en el cual nosotros estamos registrando cada uno de los datos. Bueno, siguiendo adelante, habiendo hecho esta descripción del equipo, ¿qué es lo que vamos a hacer en la primera experiencia de movimiento rectilíneo uniforme? Ustedes vieron en la explicación que el movimiento rectilíneo uniforme es un movimiento en línea recta en el cual un objeto se mueve desplazándose distancias iguales en intervalos de tiempos iguales. Hay muchos movimientos que ustedes pueden llegar a observar en la naturaleza que son movimientos rectilíneos uniformes.
En este caso nosotros lo que vamos a hacer es medir el desplazamiento de un carro en el cual vamos a observar que se va a mover con un movimiento rectilíneo uniforme. Después van a ver cómo logramos eso en los próximos laboratorios, pero les adelanto básicamente que en ausencia de rozamiento, si nosotros le damos un impulso con la mano al carro, el movimiento que se va a desarrollar después es un movimiento rectilíneo uniforme, debido a que si no tenemos en cuenta el rozamiento, no va a haber fuerzas actuando en el sentido lateral o en el sentido de la dirección del movimiento sobre el carro. Al no haber fuerzas actuando sobre el carro, van a ver después en la teoría que el movimiento que va a experimentar el carro es un movimiento rectilíneo uniforme. Pero bueno, más allá de eso, tengan en cuenta que el carro va a describir un movimiento rectilíneo uniforme y que lo que nosotros queremos hacer es medir ese movimiento y con los datos que obtengamos de la computadora confeccionar un cuadro y posteriormente un gráfico en el cual podamos observar cómo es la posición respecto al tiempo, cómo es la velocidad respecto al tiempo y cómo es la aceleración respecto al tiempo. Si nosotros efectivamente logramos obtener un movimiento rectilíneo uniforme, vamos a observar que la posición respecto al tiempo es una recta, o sea, la distancia va incrementando uniformemente a medida que pasa el tiempo. La velocidad es una recta con pendiente cero, ya que se mantiene constante, la velocidad tiene que ser constante a lo largo de todo el movimiento. Y por último, la aceleración debería ser cero. Eso es lo que vamos a comprobar en esta experiencia número 1. Así que ahora vamos a hacer el tiro y luego vamos a obtener los datos para que puedan confeccionar los gráficos. Bueno chicos, como pudieron ver, ahí obtuvimos los datos de la experiencia y en primera instancia ya vemos de que a medida que obtenemos los datos, la computadora nos dio el gráfico de posición en función del tiempo y lo que observamos es justamente una recta con pendiente positiva, que era lo que nosotros esperábamos obtener teóricamente. De esos datos que obtuvimos con la computadora y de esa recta que nos mostró el software de la computadora, vamos a tomar 15 valores, solamente una porción de esos datos, en los cuales nosotros vemos que el movimiento está libre de errores. Cosas para tener en cuenta a la hora de ustedes trabajar con los datos de tiempo y posición los pueden graficar directamente, porque los datos que nosotros les estamos dando son justamente tiempo y posición. Pero cuando tengamos que graficar la velocidad, vamos a tomar una porción de esos datos en donde nosotros vemos que los valores fueron los mejores que pudimos registrar. Ustedes van a tener que calcular la velocidad medida en cada uno de los intervalos de tiempo. Para eso, tengan en cuenta que van a tener un valor menos de velocidad. ¿Por qué? Porque el primer valor de velocidad lo van a poder tomar con los dos primeros valores de posición y tiempo. Es decir, el primer valor de velocidad va a ser la posición 2 menos la posición 1 dividido el tiempo 2 menos el tiempo 1. Y recién ahí van a poder sacar la velocidad 2, la posición 3 menos la posición 2 dividido el tiempo 3 menos el tiempo 2. Y así sucesivamente. Por lo tanto, siempre van a tener un valor más de posición que de velocidad. ¿Está bien? Lo mismo les va a suceder con las aceleraciones. Las aceleraciones que ustedes calculen van a ser aceleraciones medias y por lo tanto la primera aceleración la van a poder calcular cuando tengan los primeros dos valores de velocidad. Es decir, la primera aceleración que obtengan va a ser la velocidad 2 menos la velocidad 1 dividido el tiempo 3 menos el tiempo 2, ¿no? Porque de esa manera les va a quedar el cuadro.
Tengan en cuenta de ver bien nuevamente en la guía, porque va a estar explicado, y en un Excel que vamos a dejar en un link abajo del video, de que nosotros vamos a obtener, a la hora de calcular las velocidades, vamos a tener una velocidad menos. Si tenemos 15 valores de posición, vamos a tener 14 valores de velocidades y vamos a tener 13 valores de aceleración. Eso es por la forma en la cual calculamos la velocidad media y la aceleración media. Bueno chicos, ahora como pueden observar cambiamos algo en el equipamiento, y es que inclinamos el riel a través de un desnivel que provocamos levantando uno de los extremos. ¿Qué es lo que estamos logrando haciendo esto? Lo que estamos logrando haciendo esto es que con el mismo equipamiento que recién utilizamos para ver movimiento rectilíneo uniforme, ahora el carro, moviéndose en el riel, va a realizar un movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Qué era un movimiento rectilíneo uniformemente variado? Bueno, ya lo han visto, pero es un movimiento en línea recta que incrementa la velocidad en valores iguales en tiempos iguales. Es decir, tiene una aceleración constante. Lo que vamos a lograr inclinando el riel es justamente obtener un movimiento rectilíneo uniformemente variado, uniformemente acelerado específicamente. ¿Por qué? Porque al inclinar el riel, antes el peso del carro estaba sostenido enteramente por el riel. El peso del carro hacia abajo y el riel sostenía todo el peso hacia arriba. Pero inclinando el carro, lo que hacemos es que ahora parte de ese peso, una componente del peso, en la dirección del movimiento va a hacer que el carro se acelere. Una fuerza, que es una componente del peso, va a actuar en la dirección del movimiento haciendo que el carro se acelere. Y de esa manera vamos a tener un movimiento rectilíneo uniformemente variado. O más específicamente un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Y como pueden observar, ahora el carro no se mueve porque el rozamiento lo sostiene, pero tan pronto encendamos el colchón de aire, van a ver que el carro se va a acelerar hacia la derecha. Bueno, finalmente, después de haber obtenido los datos, pudimos observar en tiempo real que el gráfico que obteníamos de posición en función del tiempo describía una parábola, que era lo que nosotros esperábamos teóricamente que sucediera. Tengan en cuenta que, al igual que en la primera experiencia, vamos a tomar, para poder realizar nuestros gráficos, una porción de los datos que recopilamos con la computadora. Y tengan en cuenta nuevamente que cuando tengamos que tratar los datos para graficar velocidad y aceleración, lo que vamos a estar haciendo es graficando velocidades medias y aceleraciones medias. Por lo tanto, presten nuevamente atención a que para tener el primer valor de velocidad van a necesitar dos puntos, dos valores de posición y tiempo, y para obtener el primer valor de aceleración van a tener que tener dos valores de velocidades y dos valores de tiempo. Presten atención, vean también el Excel para poder ver específicamente los datos que obtuvimos.